En el siguiente ejercicio tenemos una función de utilidad. La utilidad es esta que tenemos aquí, esta función, y los precios son el P1 y P2. El ingreso del consumidor es M. M es esto que tengo acá. Esto que tenemos aquí, que pues es lo que es nuestra restricción. Y la curva de indiferencia pues es esto. A veces el licenciado en examen lo pone de esta forma. Nos dice la curva de indiferencia es si la restricción presupuestaria es esto, y ya pone lo que nos va a dar como restricción. La curva de indiferencia son los gustos, las preferencias que tengan las personas hacia diferentes productos. Siempre que tengamos este tipo de ejercicios, nos van a dar una función y nos van a dar una ecuación. La función siempre va a ser, ya sea de utilidad o de costo, ya va a decir dada la función o dado lo siguiente, y aparece U o aparece C si en caso de que sea costo, y la restricción va a ser la ecuación. Siempre la ecuación va a ser la restricción. Una ecuación es pues del tipo cualquier variable con números igualada a 0. En este caso no tengo ninguna igualada a 0, pero aquí tengo una función que esta no puede ir igualada a 0 porque esta función depende de estas variables. Aquí sí, porque esta m yo la paso a este lado como negativo y a esto lo quedo igualado a 0. O solamente pues resto m en ambos lados, aquí se me hace 0 y aquí me queda menos m. Bueno, entonces yo siempre en los ejercicios así yo explico que lo que hay que maximizar o minimizar según sea el caso es la función. Por ejemplo, vamos a maximizar ambos porque lo que vamos a relacionar es que pues esta restricción pasaría a ser menos lambda por la restricción, ¿va? Entonces aquí en este caso es una función de utilidad, así que la utilidad se maximiza y los costos se minimizan. Así que entonces vamos a maximizar la función de utilidad, que es esta que tengo por aquí. Maximizar ahora U en mayúscula, que depende de x1 y x2, que es igual a alfa por x1 a la beta, eso multiplicándose por x2 a la 1 menos beta, y restando la restricción, que la restricción podemos de esta forma, lambda, la restricción aquí pues p1 por x1 más p2 por x2, este m pues lo paso a este lado como negativo, lambda por la restricción es p1 por x1 más p2 por x2 menos m. Y eso es nuestro ejercicio que debemos optimizar. En este caso pues la utilidad, así que vamos a maximizar esa utilidad y vamos a resolver las derivadas parciales para x1 y x2. Bueno, pero aquí va también la restricción, que la restricción es lambda. Ahora entonces derivada para x1, para x2 y para lambda. Ahora derivamos derivada de u con respecto a x1. Tengo x1 aquí multiplicando, entonces x1 elevado a la beta, entonces alfa es constante, alfa ahora bajo el beta por x1 y
le resto 1 al exponente, que sería beta menos 1. Y el x sub 2 es constante, entonces lo copio, multiplicándose por x sub 2 elevado a la 1 menos beta. Ahora aquí menos lambda, estoy derivando con respecto a x sub 1, entonces aquí me quedaría solamente menos lambda por p sub 1. Menos lambda por p sub 1. Acá pues porque no hay x sub 1. Ya tengo la primera derivada para x, ahora la derivada de u con respecto a x sub 2. Y eso va a ser igual a derivada con respecto a x sub 2. Esto es una multiplicación, así que esto se mantiene constante. Alfa se mantiene constante. Ahora, derivada x sub 1 también es constante, pero la x la voy a poner después. Voy a derivar con respecto a x sub 2, así que voy a bajar el 1 menos beta. Multiplicando ahora sí a x sub 1 por beta por x sub 2 elevado a la 1 menos beta, y eso menos 1, restándole 1, porque pues bajamos el denominador y le restamos 1 por la regla, pero 1 menos 1 es igual a beta nada más. Bueno, 1 menos 1 es 0, y 0 menos beta, pues este 1 de aquí se cancela con el otro, así que solamente me queda menos beta en el exponente. Ahora la derivada con respecto a lambda, derivada de u con respecto a lambda, que solamente, bueno, aquí lambda está solamente acá. Esto es una constante, estoy derivando con respecto a lambda, solo se mantiene la constante, pero aquí está multiplicado por el menos. Este menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, así que bueno, lo que se hace solamente es cambiarle el signo, entonces me queda que menos p sub 1 por x sub 1 menos p sub 2 por x sub 2 es sumado por la m. Bien, ahora estas derivadas las igualamos a 0. Cada derivada igualará a 0. Ahora aquí lo que voy a hacer pues es despejar. Esta es la primera, por ejemplo, lo que voy a hacer es, sí, despejar, realizar las operaciones necesarias. Y en la primera despejando, pues voy a este que está negativo, lo puedo pasar acá como positivo. Entonces quedaría la primera alfa por beta por x sub 1 elevado a la beta menos 1 por x sub 2 a la 1 menos beta es igual a lambda por p sub 1. Y aquí en la segunda también voy a despejar, pero me estoy fijando que aquí borré la derivada en la restricción para x sub 2, que es lambda p sub 2, negativo lambda p sub 2 en la derivada para x sub 2, que es esto, y pues en la restricción es lo que no lo había hecho. Entonces también igualada a 0, si lo iguala a 0 este pasa como positivo, entonces aquí me queda alfa por 1 menos beta por x sub 1 elevado a la beta por x sub 2 a la menos beta. Eso es igual a lambda p sub 2 multiplicado
Ahora lo que voy a hacer es casi siempre de que cuando yo tenga esto así, que sea un ejercicio de puras variables. Por ejemplo, aquí no vamos a ver números, no tenemos números, tenemos alfa, beta, x sub 1, x sub 2, p sub 1, p sub 2, no tenemos números, va. Siempre, o bueno, casi siempre vamos a resolver de esta forma, que la vamos a dividir. Vamos a dividir esta que es la primera, la divido entre la de acá, entre la segunda. La primera derivada, ya así como la tengo aquí, la voy a dividir entre esta. Entonces, alfa beta por x sub 1 por beta menos 1 por x sub 2 por 1 menos beta igual a lambda p sub 1. Yo la voy a dividir entre esta otra que tengo acá, que es alfa por 1 menos beta por x sub 1 elevado a la beta por x sub 2 a la menos beta. El igual lo voy a dejar en medio, mejor. Es igual a lambda p sub 2. Aquí estoy dividiendo. Aquí voy a realizar las operaciones necesarias. Siempre en esta parte, cuando ya estoy aquí, es un poco complejo poder realizar las divisiones o las multiplicaciones en caso de que pues sean necesarias. Aquí voy a cancelar lambda con lambda, se está dividiendo y queda entonces esta parte de acá, porque si bien vemos que tenemos términos semejantes multiplicándose, dividiéndose en este caso es, o sea, en el numerador y en el denominador. Por ejemplo, este alfa de aquí, también con este alfa de aquí, siempre voy a hacer esto. Expliqué antes, porque si yo lo divido voy a cancelar fácilmente muchos términos. Por esto lo voy a hacer. Y aquí x sub 1, también aquí tengo x sub 1 elevado a la beta. Aquí lo que cambia es que el numerador sí tiene un 1 restándose. Cuando yo tengo esto, por ejemplo, x sub 1 y x sub 1 dividiéndose, cuando yo tengo una división por leyes de exponentes y las bases son iguales, x sub 1 arriba en el numerador y en el denominador son iguales, ¿va? Solo voy a sumar los exponentes. Bueno, perdón, voy a restar los exponentes porque hay división. En caso de que sea multiplicación, pues sí, los voy a sumar, pero aquí hay división, así que se restan exponentes. Por ejemplo, forma de comprobar fácil por medio de la multiplicación es que cuando este x sub 1 que está elevado a la beta y en el numerador también tengo x sub 1, tengo que en el numerador x sub 1 elevado a la beta menos 1, si este x sub 1 del denominador yo los subo al numerador, pasa como x sub 1 multiplicándose, ¿va? Pero a la menos beta, porque beta está positivo y si lo paso al numerador se hace negativo. Y cuando tengo una multiplicación de igual base, yo sumo los exponentes y tengo x sub 1 a la beta menos 1 menos beta. Entonces se cancela beta con beta, beta positivo menos beta. Se cancela y solo me queda entonces x sub 1 elevado a la menos 1. ¿Qué es lo que me va a quedar aquí? Resto los exponentes. X sub 1 menos 1 menos beta
que es el exponente de aquí, porque lo estoy restando. Solo me quedaría entonces menos 1 en el exponente. Entonces x sub 1 me queda igual que acá, menos 1. Y en este también tengo división x sub 2 y aquí también tengo x sub 2. Si yo hago lo mismo que hice aquí, el x sub 2 elevado a la 1 menos beta me quedaría entonces x sub 2 elevado a la 1 menos beta, y este x sub 2 elevado a la menos beta yo lo paso al numerador multiplicándose porque se está dividiendo, pasaría como positivo, x sub 2 elevado a la beta. Si yo tengo bases iguales, recordemos, copio la misma base, x sub 2, y los exponentes los sumo. Ahora, 1 menos beta, aquí más beta, se cancela beta con beta y solo me queda x sub 2 elevado a la 1, que es igual a x sub 2 solamente. Entonces también me queda acá, me quedaría entonces alfa se cancela, me quedaría beta. El x sub 1 a la 1 menos beta me daba, que es lo que tengo por acá, me daba x sub 1 a la menos 1. X sub 1 a la menos 1. Y el x sub 2 dividido este entre este me daba solamente x sub 2. El denominador así queda. X sub 2 elevado a la 1, que es solamente x sub 2, dividido entre lo que tengo en el denominador, que es solamente 1 menos beta. Eso es igual a p sub 1 dividido entre p sub 2. Bien, ahora aquí este x sub 1 lo puedo pasar al denominador porque está menos 1 elevado. Y cuando los tengo así, pues lo paso al denominador y queda con signo contrario. Entonces aquí p sub 1 dividido entre p sub 2, voy a dejarlo a este lado, es igual a beta por x sub 2 dividido entre 1 menos beta por x sub 1, que lo pasó al denominador porque está con exponente menos 1, x sub 1, y pasaría con exponente positivo, pero queda elevado a la 1, así que queda igual. Y esto que tengo aquí es el óptimo del consumidor. Si les dice encuentre el óptimo del consumidor, es esto. Y esta parte de aquí es la tasa marginal de sustitución, p sub 1 entre p sub 2. Esto, nada más. Y esto todo pues es el óptimo. Ahora yo voy a despejar para una variable y así pues me va a servir para sustituir y encontrar la otra variable, el valor. Ahora si yo despejo aquí para x sub 2, lo que beta está haciendo aquí multiplicando, yo lo paso a dividir, y esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces este me va a quedar a este lado en el numerador y beta me va a quedar en el denominador. Entonces este despeje me queda así. X sub 2 va a ser igual a p sub 1, y esto está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces p sub 1 multiplicado por 1 menos beta
multiplicado por x sub 1 dividido entre p sub 2 y beta está multiplicando x sub 2, lo paso a dividir. Entonces entre p sub 2 beta, y así me queda el valor de x sub 2. Aquí tengo el valor de x sub 2 y ahora ese valor lo voy a sustituir en la restricción, porque hemos trabajado con las dos derivadas ya. Siempre voy a sustituir en la restricción, siempre en este tipo de ejercicios así de letras. En la restricción o en la derivada para lambda, que al final es lo mismo porque solamente le cambia el signo, y me va a servir en la restricción porque pues ya tengo despejado para m. Entonces p por x sub 1 más p por x sub 2 igual a m, y voy a sustituir el valor de x sub 2. Así que me va a quedar entonces, al sustituir en la restricción, p por x sub 1 más p sub 2, p sub 1 por x sub 1 más p sub 2 por x sub 2, y el valor de x sub 2 lo sustituyo. El valor de x sub 2 es igual a p sub 1 por 1 menos beta por x sub 1 dividido entre p sub 2 beta. Esto ya lo sustituí acá, igualada a m, que m es esto que tengo aquí. Esto ya lo tengo acá sustituido. Ahora a realizar las operaciones necesarias para despejar y encontrar el valor de x sub 1, porque ya tengo el valor de x sub 2. Aquí este p está multiplicando a esto que tengo en el paréntesis, y en el denominador tengo p sub 2 acá, y en el denominador tengo p sub 2 igual. Entonces este p sub 2 se cancela con este p sub 2 que tengo en el denominador. Aquí me quedaría entonces p sub 1 por x sub 1 más p sub 1 por 1 menos beta por x sub 1, eso es dividido entre beta igual a m. Aquí en este punto lo que debo hacer es observar bien, y ver las operaciones que puedo realizar, ya sea simplificación, factor común, que en este caso hay un factor común. Si lo podemos ver, tengo p sub 1 y x sub 1. Aquí también tengo p sub 1 y x sub 1 multiplicándose, porque esto se está multiplicando y esto también. Lo que hago es un factor común. Entonces el factor común va a ser p sub 1 por x sub 1 multiplicando a 1, en este caso 1 más esto que tengo acá, que como el factor común solamente voy a copiar lo que me queda, porque hice factor común, que sería 1 menos beta dividido entre beta. Eso es igual a m. Bien, ahora voy a seguir reduciendo. La forma de reducir esto es que, si bien aquí tengo un 1 nada más sumándose por esta que es una fracción, y hemos aprendido que cuando tenemos una fracción, lo voy a hacer por aquí, por ejemplo 1/2 más 1/3, por ejemplo, aquí la forma de sumar esto
multiplicando cruzado podemos desarrollar esto, que este por este, y aquí pues multiplicación directa. Y es lo que yo voy a hacer acá. A este 1 le voy a agregar pues un 1 en el denominador para poder realizar esta suma. Entonces 1 por beta lo voy a hacer aquí. Me quedaría entonces p sub 1 por x sub 1, que va a ser igual, bueno, esta multiplicación de acá, 1 por 1 menos beta, este por este, 1 por 1 menos beta, en el numerador es 1 menos beta, 1 menos beta, y ahora este por este, 1 por beta es beta, sumándose, entonces es más beta, dividido entre la multiplicación directa, aquí 1 por beta es beta, igual a m. Bien, ahora aquí tengo pues una suma, aquí ya no era necesario el paréntesis, pero entonces aquí tengo menos beta más beta, este beta con este beta se hacen 0, se cancelan, y me queda entonces nada más en el numerador un 1. Entonces p sub 1 por x sub 1 multiplicándose por 1 dividido entre beta, que es lo que tengo acá. Eso es igual a m. Y ahora pues un despeje sencillo para x sub 1. Este x sub 1 es igual a 1 en beta, que está en este lado dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar acá. Me queda entonces que beta es igual a x sub 1 es igual a beta por m, divido entre p sub 1 que me está multiplicando, lo paso a dividir entre p sub 1, y aquí tengo el valor de x sub 1, porque esta es multiplicación. Otra forma lo que pueden hacer es invertir todo, esto al numerador y el 1 al denominador al otro lado, ¿eh? Así, de esta forma, que lo voy a hacer por acá. Tienen p sub 1 por x sub 1. Si lo pasan al otro lado, solo cambian este al numerador, y como está la m, entonces quedaría el beta m en el numerador y el 1 al denominador, pero 1 y p sub 1 que va al denominador multiplicándose es igual al mismo p sub 1. Se queda sencillo así. ¿Qué es lo que tengo acá? Bueno, ahora ya tengo el valor de x sub 1 y el valor de x sub 2, pero x sub 2 que está por aquí me queda todavía que debo en términos de x sub 1, y como ya tengo el valor de x sub 1 voy a sustituirlo ahora también el valor de x sub 1 en el valor de x sub 2 que ya había encontrado. Eso siempre lo vamos a hacer, siempre. Entonces x sub 2 es igual a p sub 1 por 1 menos beta por x sub 1, y x sub 1 es igual a beta m dividido entre p sub 1. Beta m dividido entre p sub 1. Y esto está dividido entre p sub 2 por beta, o entre beta p sub 2. Ese es el valor de x sub 2 que yo debo despejar para x sub 2. Este está en el denominador, y aquí tengo un p sub 1, aquí también tengo p sub 1. Este está multiplicando directamente con esto que está en el denominador, con esto que está en el numerador, perdón, este p sub 1 multiplicándose por 1 menos beta está multiplicándose directamente con esto, ¿va? Dividido entre p sub 1, que a la vez está dividido por esto, por beta p sub 2,
Entonces aquí tengo P sub 1 y aquí tengo P sub 1 multiplicándose y dividiéndose. Por lo tanto se cancelan, se hacen 0. Perdón, se hacen 1. P sub 1 dividido entre P sub 1 es 1. Y 1 multiplicado por todo pues igual a eso mismo. O sea, igual a... Entonces x sub 2 igual a 1 menos beta por beta m. Dividido entre beta P sub 2. Que es lo que me quedan nada más. Ahora, en el numerador tengo beta y en el denominador también tengo beta. Y como beta está multiplicándose acá y acá, entonces este beta lo cancelo con este beta del denominador. Y x sub 2 me queda entonces que es igual a 1 menos beta por m dividido entre P sub 2. Aquí no puedo cancelar beta, obviamente, porque está restándose. Entonces no puedo cancelar aquí, solo acá en este término. Entonces así queda la respuesta. Y estas son las soluciones. X sub 2 vale esto y X sub 1 es esto. Recuerden siempre, derivadas. Primero, función es la que se maximiza o se minimiza según sea el caso, sea utilidad, se maximiza, sea costo, se minimiza. La ecuación es la restricción. Aquí mismo lo dice, pues el ejercicio restricción presupuestaria, a veces no lo dice, pero ya sabemos. Esto es una ecuación. ¿Por qué? Porque este m de acá lo puedo pasar restando y me queda esto igualado a 0. O resto m en ambos lados, aquí se me hace 0 y aquí queda menos m. Bueno, eso va. Después las derivadas. Derivadas para x, según sea el caso, pues las igualamos a 0 y estas de acá las despejamos. Las igualamos porque aquí puedo despejar, aquí también, y después esas dos las dividimos. Siempre, bueno, casi siempre, pero en este tipo de ejercicios de letra es siempre, para que no se vayan complicando mucho. Entonces las dividen, encuentran este valor. Recuerden siempre, pendiente de las operaciones con exponentes, leyes con exponentes, que por aquí pues lo expliqué como hice para simplificar esta parte, y le va a dar el óptimo, que es esta parte que tengo aquí, que es lo mismo, solo que pues aquí en este lado dejé estos valores. Y después de aquí van a despejar para normalmente yo siempre despejo para el que tengo en el numerador x sub 2, entonces yo despejo para x sub 2 siempre el que tengo en el denominador, la variable del denominador. No van a despejar para beta, sino para x sub 1 y x sub 2, que son los números, o bueno, las variables que están aquí en la función de utilidad, que depende, la restricción no. Entonces despejan para x sub 2, después de despejar para x sub 2, sustituyen el valor de x sub 2 en la restricción o en la derivada para lambda, que es la derivada de la restricción. Yo lo sustituyo en la restricción directamente, pero igual es válido, solo que tienen que despejar, pero no es nada complicado. Después de la restricción, al sustituirlo, ustedes van a realizar las operaciones necesarias, simplificación, factor común, como sea el ejercicio que esté, van a encontrar el valor de x sub 1, que es la otra variable que aparece en la función. Primero encontré x sub 2, luego x sub 1. Como ya tengo x sub 1 solo en términos de beta y m y p sub 1 en este caso, y x sub 2 me quedó en términos de x sub 1, entonces debo sustituirlo para encontrar x sub 2. Sustituyo el valor de x sub 1, que fue el que encontré, realizo las operaciones que sean necesarias,
Y por último la reducción y el valor de x sub 2. Siempre en ese orden. Lo importante es que se aprendan eso de las operaciones con exponentes, reducción, factor común, cosas como esas. El periodo pasado hicimos un examen así y nos tocó comprobar nada más en la matriz, que de hecho estaba fácil porque no había que hacer ningún cálculo, solamente las segundas derivadas. Y era todo.